Y en este capítulo, Juan nos menciona que Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. Veamos Juan capítulo 7, versículo 1. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Capítulo 6, vemos que Jesús está preparándose para una fiesta. Y en el capítulo 7 vemos que hay otra fiesta que es la fiesta de los tabernáculos. Así que todo el capítulo 7 nos demuestra la fiesta de los tabernáculos. Y el tema lo he titulado Acude a Jesús porque Él acude a ti. Cristo y la fiesta de los tabernáculos. Pensemos en esta frase. Acude a Jesús porque Él acude a ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos meditar en ella. Hoy, Señor, te pido que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que quites, Señor, de nuestra mente todo aquello que pudiera distraernos, que podamos centrarnos solamente en ti, que podamos maravillarnos de tu glorioso plan de redención, pero que también, Señor, podamos salir de aquí admirándote más, pero también sirviéndote más y más, porque te amamos. Habla nuestras vidas y, Señor, que cada palabra que yo diga sean palabras tuyas y no principios o filosofías humanas. En Cristo Jesús. Amén. En el versículo 1 vemos que Jesús está en el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Realmente este capítulo 3 se pueden dividir en tres secciones. La primera sección, al inicio de la fiesta. La segunda sección, Jesús a la mitad de la fiesta, versículos 14. Pero en la última sección, versículo 37, es el último día de la fiesta. No vamos a tener tiempo para ver cada escena, solamente quiero que nos centremos en la última escena o sección, el último día de la fiesta. Y para ese momento Jesús está enseñando en el último día de la fiesta. Y esto era algo importante. Pero notemos cuáles son las enseñanzas o la declaración de Jesús. La declaración de Jesús fue muy clara. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Quizás tú pudieras decir, ¿qué conexión tiene lo que está declarando Jesús con ese momento en particular en el que Jesús está? Simplemente pudiéramos pensar de manera equivocada que Jesús abre el rollo y en cualquier sección, pues hoy vamos a leer esta declaración porque habla sobre mí. Pero realmente Jesús entendía muy bien el contexto en el que estaba y él usaba la escritura de una manera contextual, da una enseñanza importante. Esto es relevante porque en el último día de la fiesta se leía una porción de las escrituras. Por eso Jesús se pone en pie y lee las escrituras. Él por lo menos cita dos o está haciendo alusión a dos pasajes de Isaías. El primero es Isaías 55:1, que hace alusión a que todos los sedientos vayan hacia las aguas. Isaías 58:11 también nos menciona algo así, porque menciona que el Señor guía continuamente y Él saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Jesús está haciendo uso del Antiguo Testamento mientras Él está enseñando. Para nosotros, aparentemente, pareciera ser que no hay ninguna conexión entre lo que Jesús está declarando y lo que estaba pasando en la fiesta de los tabernáculos en ese momento. Jesús no leía las escrituras de una manera incoherente. Jesús usó las escrituras de una manera
coherente. Él entendió perfectamente las Escrituras, pero también era consciente del contexto en el que estaba, es decir, el lugar donde estaba la fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué es importante esto? Porque la fiesta de los tabernáculos tenía un propósito claro. Y esto lo vemos en Levítico 23:43. Dice Dios: sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. El propósito de esta fiesta sagrada o de esta celebración es que Dios quería recordar a las generaciones que Él es el Redentor, que Él es el que cuida de su pueblo y que Él proveyó descanso con su presencia cuando sacó a los israelitas de Egipto. Así que la fiesta de los tabernáculos tiene un propósito claro: recordar la presencia de Dios en el pueblo, porque Él es el Redentor. Pero también la ceremonia en los tiempos de Jesús incluía llevar agua desde una piscina que estaba en la parte baja del templo, que era la piscina de Siloé, y llevarla todo caminando. El templo de Jerusalén está en la parte alta, es como un monte, y la piscina estaba en la parte de abajo. Así que desde la piscina de Siloé, en un recipiente llevaban agua, algo muy ritual, y lo llevaban hacia el templo y lo rociaban junto al altar de los sacrificios. Y esos sacrificios que hacían en esta fiesta no eran por el pecado, no eran expiación como en otros momentos. En ese momento en particular estaban expresando una gratitud y adoración a Dios por su presencia en medio del pueblo. Así que Jesús está declarando que Él es la expresión máxima de esta fiesta, porque Él trae descanso espiritual. Jesús está declarando: yo soy todo eso que vosotros estáis representando. Venid a mí. Yo soy esa agua que vosotros estáis representando y yo estoy entre vosotros. La presencia de Dios está entre vosotros. Y Jesús vino a habitar entre el hombre. Recordemos lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús es la expresión máxima y el cumplimiento de esta fiesta de los tabernáculos, porque Él trae descanso espiritual. Pero algo importante que notar es que en estos versículos hay escepticismo hacia las personas y declaraciones de Jesús. Seth, ¿puedes poner aquí? Es evidente que en esta sección hay escepticismo hacia la persona y la declaración de Jesús. También Jesús afirmó en versículos anteriores, vamos a ver Juan 5:30 y Juan 7:28, que el testimonio que Él da no es de Él mismo, sino que proviene de Dios, del Padre. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:28. Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Por un lado, hay escepticismo hacia la declaración de Jesús, pero por otro lado, Jesús afirma que Él da testimonio del Padre. Así que las declaraciones que Jesús está haciendo sobre su persona y sobre su obra no son por su propia cuenta, vienen directamente del Padre. Así que hay escepticismo
entre las personas, pero Jesús declara su testimonio de parte del Padre. Por ende, tú y yo podemos creer en las declaraciones y en la persona de Jesús, porque es el enviado del Padre. Así que porque Jesús es el enviado del Padre para habitar entre su pueblo, tú puedes acudir a Él. Porque Jesús es el enviado del Padre para habitar entre su pueblo, tú puedes acudir a Él. Y esta es la enseñanza, repito, de la fiesta de los tabernáculos. Dios habita entre su pueblo. Y Cristo es el enviado del Padre para habitar entre su pueblo. Pero en este pasaje de los versículos 37 al 53, vemos que hay ciertos impedimentos para que las personas acudan a Jesús. Y la pregunta que podemos hacernos de manera individual, hazte esta pregunta: ¿qué te impide acudir a Jesús? En estos versículos, por lo menos, vemos dos categorías o dos tipos de personas, que desde luego hay más, pero Juan hace alusión a dos categorías. ¿Qué te impide acudir a Jesús? En primer lugar, ¿te impide acudir a Jesús las dudas y el escepticismo? Esto lo vemos a partir del versículo 40 al 44. Estos versículos manifiestan que algunas personas no entendían las declaraciones de Jesús. No veían una conexión entre lo que Jesús estaba declarando y lo que se estaba conmemorando. Jesús estaba citando Isaías. ¿Acaso ellos no entendían lo que el Antiguo Testamento enseñaba? Y para entender esto debemos analizar las declaraciones de Jesús con su conexión con toda la historia y teología bíblica. Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos está en Levítico 23. Y en Levítico 23 encontramos 7 fiestas anuales, que algunas de ellas nosotros las conocemos muy bien: la Pascua, el Pentecostés, Día de Expiación, el Día de las Trompetas, y hoy estamos viendo particularmente la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas anuales describen la obra redentora de Dios. Dios estaba declarando su carácter como el redentor de su pueblo. Y en la fiesta de los tabernáculos, particularmente, Él estaba declarando que Él es el redentor a través de su presencia. Y algo curioso es que una persona ha dicho, de la misma manera que la semana de la creación termina con un día de descanso, la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta, enfatiza el descanso en la presencia divina. Como la semana de la creación termina con un día de descanso, la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, enfatiza el descanso en la presencia divina. Así que vemos el descanso por la presencia de Dios. Jesús estaba recordando este mensaje a los judíos, a los israelitas en la fiesta de los tabernáculos. Dios habita entre su pueblo, pero Jesús añade algo más. Él habita, pero Él trae descanso espiritual. Sin embargo, la declaración de Jesús trae división, porque no lo veían como el Dios redentor. Algunos veían a Jesús, como dice el versículo 41, como un profeta, algunos como el Mesías ungido, versículo 41, y algunos otros como el Mesías rey. No veían a Jesús como ese Mesías, como el Dios redentor. Y las esperanzas de los judíos en los tiempos de Jesús se centraban primariamente en la restauración de Israel. Por eso tenían escepticismo, dudaban si él realmente era el Mesías. En el tiempo de Jesús usaban el término Isaías con un significado cargado de liberación nacional.
incluso de una manera política. Ellos anhelaban a ese Mesías para que los liberaran de la esclavitud o del imperio romano. Así que el problema entre la audiencia de Jesús es que ellos esperaban que lo que ellos esperaban no estaba o no encajaba con las esperanzas que Jesús les estaba dando. Jesús estaba declarando: yo traigo descanso espiritual con mi presencia. Pero ellos deseaban la liberación del imperio romano. Pero no solamente era este pensamiento entre aquellos que no veían a Jesús como el Dios redentor. También entre los discípulos de Jesús había en algunas ocasiones escepticismo. Así Él es el verdadero Mesías. Los discípulos en diferentes ocasiones le preguntaron a Jesús sobre el reino, en varias ocasiones de maneras repetidas. Ellos tenían interés sobre quiénes gobernarían. En Mateo 18:1 vemos que se le acercan a Jesús. ¿Quiénes van a gobernar a tu lado? Y aún después de la resurrección de Cristo, cuando Él asciende al cielo, en Hechos 1:6, los discípulos le preguntan: ¿cuándo restaurarás el reino? Ellos veían al Mesías como el libertador. No entendían con exactitud que era necesario que el Mesías redentor y rey viniera a servir. Por eso constantemente Jesús les dijo que Él vino a servir, según Mateo 20:28. También otros discípulos, mientras caminaban en Maús, sabemos esa historia en Lucas 24, declararon que Jesús era un profeta que restauraría el reino de Israel. Así que piensa en esto. La visión que en general el pueblo tenía sobre Jesús no encajaba totalmente sobre lo que Jesús declaraba. Ellos esperaban más a un político que los liberara. Pero Jesús está declarando: yo soy más que eso. Con mi presencia doy descanso espiritual. Así que los discípulos de Jesús, a diferencia de los demás, no eran totalmente ignorantes de las Escrituras. Sin embargo, el conocimiento que tenían de las Escrituras no estaba centrado en la narrativa de los profetas. Los profetas proclamaron sobre la redención, pero sobre todo la restauración a través del Mesías, pero una restauración espiritual. Por esto Cristo les responde a estos discípulos de Maús que era necesario que Él padeciera, como estaba escrito en la revelación anterior, es decir, en los profetas. Así que a la luz de las Escrituras podemos afirmar que era necesario que el Mesías viniera y que Él habitara entre su pueblo para restaurar y traer descanso. Recuerda, este es el mensaje principal de la fiesta de los tabernáculos: el descanso por la presencia de Dios. Jesús es aquel Mesías que viene y que habita entre su pueblo para traer descanso espiritual. Había escepticismo y dudas sobre Jesús, dudas sobre su persona, pero dudas sobre sus declaraciones. Y hemos notado que esa duda y escepticismo no era exclusivo de los que no seguían a Jesús. Incluso dentro de los propios discípulos había escepticismo hacia las declaraciones de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenían cierto escepticismo? Porque ellos no entendían la narrativa central de todas las escrituras. Perdieron de vista el significado de las profecías, restauración y redención a través del Mesías. Más allá de gobernar sobre una nación, es la restauración que Dios trae sobre su pueblo. Y de la misma manera, nosotros podemos perder de vista la narrativa central de toda la Biblia,
y ser escépticos hacia la revelación sobre Jesucristo. Pensamos que podemos usar la Biblia simplemente como un diccionario para cierta circunstancia de tu vida, pero la Biblia no es un diccionario. Es una misma historia que nos está revelando el plan de Dios a través de Cristo, a través de su persona y de su obra. Jesús deseaba que a través de la fiesta de los tabernáculos, la multitud recordara que Él es el Mesías, pero es el Mesías que trae descanso espiritual. La multitud fue escéptica, tuvo dudas sobre la declaración de Jesús. Tú y yo también podemos ser escépticos si no comprendemos la persona y obra de Jesús. Así que acude a Jesús porque Él es el enviado del Padre para habitar entre su pueblo. Y una de las razones, entre muchas otras, por las cuales la nación en general tuvo escepticismo sobre Jesús, fue la carga emocional sobre ese uso de la palabra Mesías. Cuando escuchaban la palabra Mesías, ellos lo asociaban inmediatamente como el libertador, aquel que nos va a liberar del imperio romano. Eran escépticos porque cambiaron el significado por el contexto, o veían el significado según el contexto. Y aunque nosotros no tenemos esa misma carga emocional sobre cambiar el Mesías sobre el libertador, sí podemos mostrar escepticismo en las declaraciones de Jesús según la circunstancia en la que nos encontremos. Personas creyentes pueden dudar del poder del Evangelio para cambiar vidas si en ese momento ese creyente no ve la aparente respuesta de Dios para sanar a un amigo, para sanar a algún familiar. O si ese creyente tiene dudas sobre cómo Dios le va a ayudar en alguna necesidad. O tiene dudas o escepticismo el por qué Dios permite la maldad e injusticia en su vida personal. O por qué Dios permite la corrupción política y cambiar el significado según las circunstancias. Así que tengamos cuidado de que nuestras emociones o de que nuestras circunstancias dominen nuestra confianza en Jesús al grado de ser escépticos a su persona y a su obra. Es decir, las emociones o circunstancias no deben dominar nuestra confianza en Jesús. También en este relato es notorio que ciertas personas no acudían a Jesús por temor. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 13. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vemos que personas no acudían a Jesús abiertamente. Había escepticismo sobre Jesús porque tenían temor sobre las consecuencias de creer en Jesús. Así que, ¿qué te impide acudir a Jesús? ¿Qué te impide acudir a Él y seguirle confiadamente? ¿Tienes temor de seguir totalmente a Jesús por temor de la reacción de quienes te rodean? ¿No acudes confiadamente a Jesús por el qué dirán los demás? ¿No dependes totalmente de Él por el contexto en el que te encuentras? ¿Tienes dudas de acercarte a Jesús por lo que otros puedan decir? Así que no tengas miedo de acudir a Jesús. Porque Jesús es el enviado del Padre, tú puedes acudir a Él sin dudar. Acude a Jesús sin dudar. Acude a Jesús sin escepticismo, porque Él acude a ti. Las dudas y el escepticismo de la nación de Israel en general
provocaron que no acudieran confiadamente a Jesús. Sin embargo, Jesús se acercó a ellos. Jesús se acercó a ellos porque deseaba traer descanso espiritual. Él deseaba salvar sus almas del perdón de sus pecados. Y él deseaba guiar sus vidas en amor y en corrección. Aunque la verdad es que el escepticismo de la nación no fue el único factor para no acudir a Jesús. En este relato vemos en primer lugar que había escepticismo. Pero ¿qué te impide acudir a Jesús? ¿El escepticismo? O en segundo lugar, el orgullo religioso. En los versículos 45 al 53 ya no vemos a la nación en general, sino que ahora vemos particularmente a los fariseos, a los líderes espirituales. En estos versículos vemos que los fariseos responden con orgullo a los alguaciles y ellos se quedan asombrados. Ellos declaran algo muy importante. Nota el versículo 49. Juan 7:49. Los alguaciles tenían la tarea de capturar a Jesús, pero al escuchar las declaraciones de Jesús, pensaron, ninguna persona ha hablado como él. No somos quienes para detenerlo. Y nota la respuesta de los fariseos, hablando sobre el pueblo. Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nota esto. Los fariseos hablando sobre el pueblo. Esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Esta declaración tiene algunas palabras muy importantes que Juan nos describe. La primera palabra importante es la palabra conocer. La palabra conocer aparece por lo menos en 10 ocasiones en todo este capítulo 7. De hecho, todo el Evangelio de Juan está repleto de conocer para creer. Nota lo que dice Juan 20:31. Juan 20:31. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan 20:31. Es notorio que en este relato de Juan capítulo 7, pero que también en todo el Evangelio de Juan, había personas que no creían, aun y cuando entendían la letra de la ley. Y con esto quiero decir el tecnicismo de la ley. Ellos entendían el tecnicismo de la ley, mas no el espíritu de la ley. Y con espíritu quiero decir la esencia de la ley. Así que Juan nos está relatando que estos fariseos eran orgullosos porque no tenían un conocimiento sobre el Evangelio. Pero también vemos que estos fariseos están declarando que la nación no conoce la ley y por ende es maldita. Y algo interesante es que esta palabra maldita es la única vez en que aparece en este Evangelio y es la única vez que aparece en el resto de todo el Nuevo Testamento. Y esta frase que ellos dijeron significa estar bajo condenación divina. Especialmente que una persona merece la condenación divina por sus consecuencias negativas y juicio de Dios. Así que nota lo que los fariseos están declarando. La nación no conoce a Dios y son malditos. Merecen el castigo divino de parte de Dios. Merecen el castigo divino. Los fariseos fueron hipócritas. Nota que en capítulos anteriores o en versículos anteriores, los fariseos condenaban a Jesús por sus declaraciones, diciendo, ¿tú quién eres para declarar que tú eres el enviado del Padre?
Pero ellos mismos, los fariseos, se sentían libres para condenar a una persona. Eso es hipocresía al mayor nivel. Y nota, la maldición que ellos expresaron es en realidad una maldición que Dios solamente puede hacer, un castigo divino. Así que estos fariseos fueron orgullosos, despreciaron a los alguaciles, a la declaración de los alguaciles y a la respuesta del pueblo. Personas orgullosas. Pero también los sacerdotes y fariseos desecharon la opinión de alguien de su mismo rango. Y esa persona es Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que él conoció a Jesús y que creyó en él. Pero Nicodemo era un fariseo que seguía a Jesús secretamente. Juan 3, 1 al 2, vemos que Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Nicodemo, al igual que los fariseos, tuvo dudas al principio. Pero al final del Evangelio de Juan, vemos que él creyó y dejó de ser un creyente a escondidas. Juan nos está relatando que había personas con dudas y escepticismo que pudieron creer en Jesús. Un ejemplo de ello es Nicodemo. Aunque también Juan está demostrando que había orgullo religioso y que ese orgullo religioso impedía que las personas acudieran a Jesús. ¿Qué te impide acudir a Jesús? ¿Las dudas o el escepticismo o el orgullo en tu vida espiritual? Nota cómo los fariseos le responden a Nicodemo en el relato, versículo 50 al terminar. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron, nota lo que le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Investiga y verás. Ahora es curioso que solamente en 2 ocasiones Juan usa esta palabra de investigar. La primera ocasión está en Juan 5:39. Y sabemos ese versículo, Juan 5:39. Examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Jesús usa esta misma palabra, pero Jesús está usándolo hacia los judíos que procuraban matarlo por sanar a un paralítico. Así que Juan está usando de una manera específica esta palabra de investigar. Investigar en este contexto quiere decir considerar detalladamente para someter a un análisis y descubrir su significado. Observar, analizar detalladamente y después de tu observación tener una tesis. Es como si dijéramos nosotros, tienes una hipótesis que tiene que ser demostrada, y eso es la tesis. Así que Juan está usando la palabra investigar con un propósito claro. Juan quiere mostrar a su audiencia que dentro de los líderes religiosos había orgullo espiritual. Ellos piden a otros que investiguen de la misma manera que Jesús les dijo a ellos, examinad las Escrituras. Jesús enseñó que Él vino en el nombre del Padre y que las Escrituras dan testimonio de Él, aun y cuando las personas no creían. Jesús, hablando a estas personas que no creían en Él, que les dijo, examinad las Escrituras, Él estaba diciendo en versículo 46 de Juan capítulo 5,
Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Los líderes religiosos piden a otros que investiguen. Pero la pregunta que tú y yo nos podemos hacer, ¿acaso los fariseos y sacerdotes no investigaban la ley? ¿No investigaban en las escrituras? Desde luego que sí. Ellos investigaban las escrituras. Ellos entendían la letra de la ley, mas no el espíritu de la ley. Entendían el tecnicismo de la ley, pero no entendían el espíritu de la ley. La ley demostraba el carácter de Dios, un Dios santo que se acerca a su pueblo, que quiere traer bendición espiritual. Los fariseos entendían perfectamente la fiesta de los tabernáculos. Ellos entendían que conmemoraba la presencia de Dios. El problema es que los líderes religiosos solo consideraron la conmemoración en el aspecto pasado, cuando Dios los sacó de Egipto. No consideraron el aspecto presente y futuro de esta fiesta. Dios habita entre su pueblo y es una narrativa central en todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia. Es una verdad presente. En el tiempo de Moisés vemos en varios pasajes que Dios estuvo entre su pueblo. Éxodo 33:3, en Levítico capítulo 1, aquella persona que quería acercarse a Dios tenía que ofrecer un holocausto. Dios estaba presente entre su pueblo. En el periodo de la monarquía también lo vemos. Dios se le aparece a Saúl en 1 de Samuel 11:6. En 1 de Reyes 8:6 al 10 también aparece la presencia de Dios a través del arca. Así que la presencia de Dios entre su pueblo no era algo solamente pasado, era algo presente y constante en la vida del pueblo de Israel. Y también hay un aspecto futuro. Zacarías 14:6 nos menciona que se volverá a celebrar la fiesta de los tabernáculos porque Jesús, que es el Mesías prometido, estará presente gobernando universalmente. Así que los fariseos solamente consideraron el aspecto pasado y fueron orgullosos. Entendían el tecnicismo de la ley, mas no la esencia de la ley. Cristo volverá a habitar entre su pueblo porque Él trae descanso espiritual. Cristo es el Mesías que trae descanso porque Él es quien redime y restaura a su creación y restaura al hombre. En estos versículos es evidente que hay orgullo. ¿Y acaso nosotros podemos ser diferentes que los líderes religiosos? Me temo que no. Podemos tener orgullo espiritual y no querer entender y no maravillarnos de la narrativa central de toda la Biblia, que nos describe el propósito de Dios que se culmina en Cristo, la restauración y redención en Cristo. Podemos caer en el error de los fariseos, de los sacerdotes, de entender la letra de la ley, el tecnicismo, mas no el espíritu, la esencia de la ley. Dios siempre ha habitado entre su pueblo. Él acude a ti. No impidas que el orgullo religioso, no permitas que el orgullo religioso te impida maravillarte de Dios y de su obra. También otra aplicación que podemos considerar es el orgullo de ciertas personas y que ese orgullo impide que acudan a Jesús. Personas tienen un corazón duro que no permiten que Jesús sea su Señor y Salvador. Jesús es el Redentor.
es el Salvador. Él acude al hombre. Dios es quien tiene la iniciativa para salvar. Pero también podemos encontrar otro tipo de orgullo espiritual. Un orgullo espiritual donde una persona no acude totalmente a Jesús porque cree que está bien. Estos son los fariseos. Ellos creían que estaban bien. Por eso dicen a los demás, investiga y verás lo que dice las Escrituras. Tú no me vas a decir nada. Ellos son malditos, merecen la condenación divina. Pero ellos estaban mal. Las personas orgullosas en este relato eran personas que entendían la ley. Así que las personas que más conocimiento tienen pueden ser orgullosas y considerar que conocen y creen en Dios cuando su vida está lejos de esa realidad. Una persona orgullosa puede ser aquella persona que quizás no tiene dudas sobre Jesús. Quizás sabe que es el Mesías que trae descanso espiritual. Quizás esa persona orgullosa le da igual lo que opinen los demás o cómo reaccionen los demás sobre su fe. Quizás esa persona orgullosa no cree que es necesario acudir totalmente y confiadamente a Jesús. Esa persona orgullosa cree que es suficiente acudir a Jesús hasta que no implique más responsabilidad. Y si tú eres una de estas personas, estás dentro de estas categorías, tristemente, eres un orgulloso religioso. Una persona con orgullo religioso que no acude a Jesús porque no quieres que Él sea tu Señor. Y déjame decirte algo, no existe tal cosa de decir, Jesús es mi Salvador, pero Él no es mi Señor. No existe tal cosa. Porque Jesús es el enviado del Padre, tú puedes acudir a Él sin orgullo. Y nota el clímax de este capítulo. El clímax de este capítulo es la declaración de Jesús, de todo el capítulo 7. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús está declarando, yo me acerco a mi pueblo. Él se acercó a su pueblo y por su acercamiento hay descanso. Dios desea tener comunión. Dios desea habitar entre su creación tal como era en el principio, Génesis 1. Sin embargo, el pecado impide esa comunión perfecta. Por dicha razón, Cristo acude a ti para redimir y para restaurar. Así que a manera de conclusión, porque Jesús es el enviado del Padre para habitar entre su pueblo, tú puedes acudir a Él sin dudar, sin escepticismo y sin orgullo. Cristo acude a ti. Deja a un lado tu orgullo. Deja a un lado tu escepticismo. Él acude a ti para traer descanso espiritual. Recuerda lo que dice Efesios 1:3. A través de Cristo tenemos bendiciones espirituales. Así que no dudes de Jesús. Él es el verdadero Mesías. Él es quien redime. Él es quien restaura al hombre de su condición pecaminosa. Porque Jesús es el enviado del Padre para habitar entre su pueblo. Tú puedes acudir a Él sin dudar y sin orgullo. Padre, te damos gracias
porque en tu misericordia podemos estar aquí en esta mañana. Te damos gracias porque en tu palabra podemos recordar tu obra. Te damos gracias porque a través de Cristo tú traes descanso espiritual a nuestras vidas. Te damos gracias porque tú habitas en nosotros a través del Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú tuviste la iniciativa para salvarnos. Tú has acudido a nosotros, siendo que somos pecadores, siendo que en nosotros no hay nada bueno, siendo que por nuestro pecado estamos separados de ti. Tú deseas tener comunión con tu pueblo en santidad a través de la justicia de Cristo. Te damos gracias porque en Cristo somos tus hijos. Pero ayúdanos, Señor, para acudir a ti sin escepticismo. Ayúdanos para acudir confiadamente a ti, totalmente sin dudar. Y también para acudir sin orgullo, sin condenar y sin juzgar a otros, sino solamente mirando nuestra condición espiritual y así entregarnos totalmente a ti. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.